Perfecto, ahí se escucha muy bien. Vamos a, vamos a mirar entonces el dato económico en general. Vamos a hacerlo bien práctico en relación a lo que tiene que ver con la tasa. Es tan puntual el seminario en cuanto a la decisión de tasa y cuáles pueden ser los efectos que podría generar. Pero para poner en contexto todo esto, y sobre todo la decisión de tasa, vamos a ver en qué se encuentra el mercado el día de hoy, porque hemos tenido algunas noticias hoy día desalentadoras por parte de todo el mercado, y las primeras noticias desalentadoras es que más allá de estar completamente en rojo, el Dow Jones en este minuto está cayendo y perdiendo en el año un 2,62%. O sea, venía acumulando, las bolsas en Estados Unidos venían acumulando alrededor de un 10% de utilidades y en esta última semana han borrado por completo las utilidades. El Standard Poor's es otro más, fíjense aquí, 0,76% acumula solamente durante el año, después de haber alcanzado los picos casi en un 11%. Por lo tanto, eso hace que nuestra percepción, nuestra incertidumbre empiece a aumentar, por lo cual nuestros flujos de capital se empiezan a trasladar desde bolsas hacia los bonos de gobierno. ¿Y por qué digo este carry trade, este efecto carry trade que hay entre la tasa o entre las bolsas en las bolsas, los rendimientos más los carry trade? Básicamente porque si ustedes miran, por ejemplo, las caídas que ha tenido el Standard Poor's en el último tiempo y se van a los bonos, se dan cuenta que Estados Unidos en tasas de bono alcanza el día de hoy un 2,15%. Pero si lo llevamos al día de ayer, en el cual se transó la mayor volatilidad de mercado, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que el mercado está buscando un escenario de refugio, está buscando refugio respecto a su contraparte, a la contraparte que termina siendo el dato. No me aparece aquí el gráfico, vamos a ver si podemos calcularlo en este caso en los datos en términos de bonos. Si hacemos doble clic al bono, a ver si aparece el gráfico, pero básicamente en términos de lo que hemos visto en el último tiempo del bono, estamos viendo un bono que ayer alcanzó los mínimos que había alcanzado en el último tiempo y estaban en torno a los 1,7%. No aparece por acá el mínimo, pero podemos sí calcularlo de las subidas que está teniendo en términos del día de hoy, los niveles mínimos que alcanzó en lo que va del año. 1,97% es el mínimo que ha alcanzado durante el año y esos mínimos los logró encontrar el día de ayer. Por el otro lado, si ustedes se dan cuenta, la subida en bonos hoy día fue después de haber visto caer por lo menos los bonos hasta una tasa en el sentido de separar lo que es la tasa del bono y lo que es el valor del bono, pero las tasas de Estados Unidos ayer cayeron tanto que lo que hacía que el bono se encareciera. Y esa caída de tasas es reflejo de una situación de incertidumbre. Nosotros mezclamos tres variables para la incertidumbre. La primera variable que representa los efectos de las opciones put en el mercado. Por el otro lado tenemos una segunda instancia, los bonos de gobierno. En cuanto empiezan a caer en tasa de bono de gobierno, la yield del bono, que es esta, que es la que mide el valor del bono final, si empieza a caer esto, el bono se hace más caro, por lo tanto quiere decir que hay mucha demanda respecto a ese bono, pues se está concentrando en un efecto refugio. Y la tercera termina siendo los CDS, que son los Credit Default Swap, que básicamente no alcanzamos a revisarlo acá por la conexión, pero básicamente los Credit Default Swap es los seguros de riesgo que hay sobre que pueda quebrar un país. Por ejemplo, si nosotros llevábamos a Argentina cuando entró en default, empezaban a pensar si realmente estaba en default o no estaba en default. Standard Poor's lo declaró en default técnico en no pago. Pero Argentina tenía la plata para pagar. El problema es que no quería pagar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Standard Poor's? Declaró a Argentina en default, lo que significa que está en una cesación de pago, un incumplimiento de pago selectivo. Eso llevó inmediatamente a que los Credit Default Swap, que son los seguros sobre riesgo del mercado, se detonaran. Todo el mundo empezó a cobrar esos Credit Default porque asumían que Argentina no iba a pagar y eso traía consigo este efecto en el cual ese seguro sobre quiebra se empezaba a detonar. Por eso técnicamente Argentina entró efectivamente en default. No era porque no podía pagar, sino porque no quería pagar, pero además se empezaron a detonar
a nivel internacional, lo que se llama los CDS. Pero eso es lo que pasa hoy día con los bonos. Entonces tenemos un efecto en donde las bolsas el día de hoy pierden completamente, excepto, fíjense ustedes, el Nasdaq, que sigue potente, un 5,40% arriba en el año y un 16,6% arriba en lo que va de 12 meses. Por lo tanto, la acumulación de ganancias que tiene el Nasdaq es totalmente distinta a lo que está haciendo hoy día el Standard & Poor's y el Dow Jones, que tienen una correlación más alta de lo que tiene el Nasdaq. Y en este sentido, el Dow Jones el día de hoy y el Standard & Poor's están por debajo de los rendimientos anuales, por debajo de los rendimientos completamente de crecimiento. Y Europa no se salva. Europa tiene un signo en el cual está completamente negativo. Fíjense aquí, esta columna acá, porcentaje año, trae consigo de que Europa en su clasificación de año en términos de retorno está totalmente bajista. 4,90 abajo el Eurofirst, 6,96 abajo el Eurostock, y la que más cae entre todas las bolsas es Alemania, con un 10,26% acumulado en bolsa. Entonces, con este escenario internacional, si ustedes lo van mezclando, parte una situación en la cual nosotros vemos que si lo linkeamos al ámbito chileno, de que el escenario internacional hoy día no nos está favoreciendo. Hoy día tenemos un escenario internacional con riesgos de recesión en Europa, riesgos de que probablemente eso contagie el crecimiento de Estados Unidos y sobre todo a Latinoamérica, principalmente después que viene caído con que China no está creciendo lo suficiente. Entonces, trae y adiciona un nuevo elemento a la crisis en términos generales, hasta incertidumbre a nivel internacional. Por lo tanto, cuando tú ves un escenario negativo en términos de bolsa, empiezas a monitorear los flujos y esos flujos de capitales que se arrancan de bolsa van a parar a los bonos. ¿Y por qué los bonos? Porque son instrumentos de renta fija y eso hace que ese traspaso se termina tratando de asegurar una tasa favorable de bono en el sentido de escapar a la incertidumbre que hay en los mercados en general. Ahora, para irnos bien en lo nacional, hay una matemática simple, no necesariamente tiene que ser exacta, pero hay una matemática simple respecto al premio por riesgo. Recuerden ustedes que el premio por riesgo termina siendo el diferencial que hay entre invertir en bolsa o hacer un depósito a plazo, en este caso que vamos a asumirlo como un instrumento de renta fija que no tiene riesgo en el mercado, que por lo menos está asegurado su rendimiento. Si ustedes miran el IPSA, en el año ha subido un 2,5%. Esto es lo que ha subido en el año. En 12 meses, 1,6%. Si lo comparamos con una tasa de depósito, la tasa de depósito a un año está rindiendo un 3,3% aproximadamente. Entonces, la pregunta es, ¿el premio por riesgo existe? Claramente sí, pero en este escenario tiene un premio por riesgo negativo. O sea, todo aquel que está invertido 100% en bolsa significa que su escenario está cayendo, tiene un menos retorno de lo que podría tener incluso en un depósito a plazo. Entonces ahí están las decisiones que uno tiene que tomar en inversiones, un premio por riesgo que es totalmente negativo en el día de hoy. Por lo tanto, esto es lo que acontece por lo menos durante el día, el efecto de mercado financiero. Entonces nos encontramos en un escenario tan negativo en términos de mercado internacional que eso no le da espacio para las economías volver a crecer. Vámonos dentro de las presentaciones. Yo había aplicado acá, por lo menos tenía de lo que ya le he hablado, el efecto bolsa que hay por lo menos en el escenario nacional, las caídas del IPSA, cuánto ha caído en términos de retorno cada una de las bolsas, si ustedes lo quieren fijar en la penúltima columna, y eso hace que tengamos que ver 3 puntos importantes. Primero, Estados Unidos con su Standard & Poor's está borrando completamente las ganancias solamente en los últimos 25 días. En Europa todas las bolsas acumulan pérdida y destaca la caída de Alemania con un 10,26, ya lo había dicho, y Chile renta solamente un 2,5% durante el 2014. Este escenario que ustedes ven aquí trae como consecuencia una parte muy importante, que ya aquellos que se han metido a otros seminarios lo han visto, pero esto no ha cambiado el hecho de que la Reserva Federal quite y retire el estímulo monetario en la próxima reunión. No ha cambiado el hecho de que Estados Unidos dice que va a mantener las tasas bajas por tiempo considerable. No ha cambiado este segundo punto. En el tercero, nos encontramos, ya veníamos diciendo hace por lo menos 3 seminarios atrás, de que la subida de tasa de la Fed representa un bear market para el mercado, o sea, un mercado
bajista. Eso trae consigo el Standard Poor's retroceda aproximadamente un 8-9%. Si ustedes miran acá el Standard Poor's y vamos a tomar el año, por ejemplo, nosotros tenemos acumulado en lo que va del año, o sea, estamos hablando de enero prácticamente, vamos a poner aquí en el 1 de enero, supongamos que desde el 1 de enero nosotros ya empezamos a invertir y nos vamos a lo que está en este minuto. O sea, solamente el Standard Poor's está rentando alrededor de un 1%. Pero si lo veíamos el día de ayer, venía cayendo un 1,19 en los 199 días que han pasado hasta el momento. ¿Se recuerdan cuando estábamos en este pic en el mes de septiembre, aproximadamente el 19 de septiembre? Acá hubo un cambio completo de paradigma respecto a las bolsas. Una bolsa que venía subiendo 10%, hoy día acumula una pérdida de alrededor de acumula una ganancia solamente de un 1%. Entonces, hay un desacople completo de las bolsas a nivel internacional con lo que está sucediendo en general en expectativa. Las expectativas de Estados Unidos son mejores, pero la bolsa viene cayendo. Ese desacople es el que me refiero. Pero en cambio hay un acople en cuanto a la incertidumbre a nivel internacional, que es lo que hace caer las bolsas. Entonces tenemos dos conceptos. Uno, el de tasa de interés que sube, las bolsas que caen completamente, y está alcanzando un nivel de piso la bolsa. Nosotros pensamos que podría estar hasta este sector cayendo solamente y después volver a retroceder, a rebotar, volver a tener un pullback de mercado para la bolsa, pero esto es lo que pasa el día de hoy, una bolsa completamente alicaída en los últimos aproximadamente 25 días, solamente ha borrado toda la utilidad que venía trayendo desde enero. Incluso si ustedes lo tomaran desde febrero, supongamos que en febrero, a principios de febrero empezó la mejora en incertidumbre respecto a la mejor expectativa en Estados Unidos, hubiesen aguantado una posición alrededor de un 16% y el día de hoy, de ese 16% que lograron obtener, estaríamos ganando en el día solamente un 7%. Igual es mucho mejor de lo que podría haber rentado si es que hubiesen partido el primero exacto del año. A lo que me refiero con esto es básicamente a que este escenario bear market es el que estábamos esperando. Y cuando nosotros hicimos el seminario la última semana de septiembre, empezamos a dar signos de que la bolsa en Estados Unidos debiese caer. Y nosotros decíamos que debiese estar, nuestras proyecciones apuntaban a una caída entre 10% aproximadamente, y haciendo alusión a este estudio desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuántas veces había subido la tasa de interés de Estados Unidos, cómo había repercutido en las bolsas. Por lo tanto, cuando tú tienes una repercusión en las bolsas, lo que estás haciendo es afectar completamente los mercados. En este sentido, el Estados Unidos, eso ha hecho que básicamente Estados Unidos logre enfocarse en un desempleo hoy del 5,9%. Es muy difícil de decidir si va a subir o no va a subir la tasa, pero lo que sí podemos enfocarnos en variables como la inflación, como el desempleo. Una variable que es el desempleo, que hoy día está cayendo a un 5,9%, y por el otro lado una inflación que se está estancando en Estados Unidos, ha generado problemas. Y lo que ha dicho Yellen en este caso es que la apreciación del dólar está frenando los efectos inflacionarios, por lo tanto podrían no estar llegando a la meta, aunque casi el 70% del PIB de Estados Unidos representa consumo, y en ese sentido, si el consumo avanza en Estados Unidos, lo más seguro es que vean crecimiento. Y por lo último, que se enlaza entre el desempleo y la inflación, es que tenemos considerablemente una inflación que se está estancando en Estados Unidos en 1,8, no alcanza el nivel inflacionario que deseaba, y eso hace que la política monetaria expansiva se mantenga. No el incentivo monetario, no el QE, porque ese QE ya se comprometió a eliminarlo en octubre, pero sí a no subir las tasas de interés en el mediano plazo. Si ustedes habrán escuchado distintas declaraciones, la declaración que estoy comentando es la declaración oficial de Janet Yellen en el último discurso. Desde ahí en adelante, varios miembros del Consejo de la Reserva Federal han salido a hablar y han salido a decir que no se debiese eliminar el incentivo monetario, que el mercado todavía está esperando caídas en el crecimiento. Por el otro lado, otros dicen que la inflación ya llegó al rango, así que es momento de retirar el estímulo, y así muchos sentidos, pero nos quedamos con la declaración oficial de Janet Yellen en el último discurso. Estados Unidos viene con un muy buen crecimiento en términos de empleos, ya decíamos, tasa cayendo a 5,9%, y hoy día apareció un dato importantísimo en Estados Unidos, y esos fueron las
peticiones de desempleo en Estados Unidos. Y esas peticiones de desempleo han llevado a que alcancen los niveles mínimos históricos las peticiones de desempleo. O sea, estamos hablando que hoy día solamente se pidieron 264.000 peticiones de desempleo, mientras el mercado esperaba 290. Estas peticiones son las mínimas que habíamos visto históricamente en el estándar, en Estados Unidos. O sea, estamos viendo de que probablemente este escenario en el cual empezamos a generar más empleo, hay menos peticiones de desempleo, nos lleva hasta un rango. Fíjense ustedes, en el histórico, a probablemente posicionarnos alrededor del 2005 aproximadamente, donde se mantenían esos rangos por debajo de 300. Hablamos del 2004, 2003, pero para confirmar mucho más de los 270, estamos incluso más abajo de los niveles del 2000. Entonces estamos en los niveles históricos, en la última década estamos en los niveles más bajos de peticiones de desempleo en Estados Unidos, con una de las tasas de interés, con la tasa de desempleo más bajas también para Estados Unidos. Y en ese sentido, las variables económicas han venido acompañando. Si ustedes miran acá, por ejemplo, factores que han venido moviendo el precio de los más importantes. IPC, miren el IPC anual, 1,7%. 1,7% lo que apareció, estamos acercándonos a un 2%, pero no hay un efecto inflacionario y eso hace que la decisión del central sea mantener esta tasa de interés baja. Por el otro lado, podríamos tomar, por ejemplo, el GDP, el crecimiento del PIB en el último trimestre, el que se dio el 26 de septiembre, muestra un crecimiento de Estados Unidos de un 4,2%. Sigue creciendo lo suficientemente potente Estados Unidos en términos del PIB. Pero, en relación a lo que tiene que ver con el segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, manteníamos una subida desde el 4,2 preliminar hasta un 4,6% final del PIB de Estados Unidos. Y esto ha sido impulsado y dejamos al lado sobre todo las críticas que se habían dicho en el primer trimestre, en el cual Estados Unidos crecía en el ámbito negativo, mientras que había sido estacional por el efecto de ola de frío. Aún así, Estados Unidos el segundo trimestre crece un 4,6%. Por lo tanto, acumula en el año un 2,3% hasta el momento. Producción industrial hoy día marcó un récord, un 1% arriba la producción industrial en Estados Unidos. Y eso hace que todas las expectativas empiecen a subir en relación al precio del dólar, en relación al precio del dólar empieza a subir fuertemente y eso arrastró en la economía. En un principio Estados Unidos habría positivo, llegó a caer, la incertidumbre en Europa sigue manteniéndose, una incertidumbre lo suficientemente potente como para decir que podría incluso seguir a la baja. Y uno de los datos contracíclicos en general es el dato de manufactura. Y si uno mira este dato, por ejemplo, este que está aquí, acá, el dato de manufactura del PMI, nos vamos a dar cuenta que el último dato había sido el que se reportó el 1 de octubre, un 56,6, desde el anterior que había sido un 59. O sea, ya tenemos una caída, por lo tanto, eso es lo que se comentaba en el libro beige, en el libro rojo, básicamente, respecto al crecimiento de Estados Unidos. Había una preocupación de que estos indicadores de manufactura muestren que probablemente el tercer ciclo de Estados Unidos sea más leve. Y eso es lo que está haciendo este dato contra o anticíclico, en el general, que está mostrando un ciclo pasado del dato que podría venir del PIB. Por lo tanto, yo creo que va a haber una desaceleración del PIB en Estados Unidos y eso va a llevar a que por lo menos mantenga una decisión de subir las tasas hasta marzo del próximo año. Este es uno de los datos importantes, pero fíjense usted, aún así Estados Unidos se mantiene lo suficientemente potente como para crecer. Comparémoslos con Europa. Europa, por el contrario, viene mostrando signos de debilidad hace bastante tiempo. Por ejemplo, un dato del IPC que apareció hoy en la mañana, que aparece mucho más bajo de lo esperado, un IPC que está en torno al 0,3%. Eso es lo que reportó el IPC de la zona euro. Lamentablemente empieza a caer las proyecciones. Por ejemplo, energía, acá el IPC excluido energía y excluido alimentos, en el año, cayó 0,8% desde los 0,9%. Entonces, aquí se ve la desaceleración en energía y alimentos. Hay una desaceleración de la inflación que no viene ni por energía ni por alimentos. Si lo conjugamos, por ejemplo, con el PIB
por ejemplo, el último trimestre destinado al 2, 0% del crecimiento, el crecimiento del último quarter en general, 0%. Entonces, Europa está creciendo un 0% y probablemente el tercer trimestre crezca negativo. Y este es el peor efecto que está pasando en bolsa el día de hoy, lo que ha arrastrado por completo las bolsas a la baja. Estamos viendo un escenario completamente de desaceleración en Europa y que puede ser arrastrado por Alemania inclusive. Si se fijan, dentro de los datos inflacionarios en general, estamos viendo acá, por ejemplo, en Europa, si uno mira los datos de inflación, crecimiento 0%, lo habíamos revisado, tenemos un dato de inflación o crecimiento en comparación con Estados Unidos que está bastante lejos de lo que Estados Unidos está creciendo, y esto es lo más importante del día de hoy, en que tenemos 8 economías con deflación en Europa. España, Italia y Portugal, que son los más importantes, 0,2% acumulado en el año, Italia 0,2% acumulado en el año negativo, Portugal 0,4% negativo acumulado en el año. Esto es el principal problema de Europa. Estamos con una deflación, están en Europa creciendo bajo las metas que se impusieron, podrían crecer menos de un 0%, y eso sí que sería un efecto negativo para el escenario internacional. ¿Por qué les cuento esto y un poquito más catastrófico o aparece ser? Porque el día de hoy, si nos vamos a Chile a analizar los datos económicos, no nos encontramos en el mejor escenario. Fíjense ustedes acá en Chile algunos datos hoy día y lo que nos convoca de todas maneras en este seminario, y ahora vamos a empezar a entrar a Chile definitivamente, es el hecho de que hoy a las 6 de la tarde se define la tasa de interés de política monetaria por parte del Banco Central. Esa tasa de interés, la última encuesta de operadores financieros mostró de que el 60% creía que el Banco Central iba a bajar la tasa de interés 25 puntos base, mientras que el 40% decía que la iba a mantener. Y en este mes tenemos una decisión totalmente dividida. Tenemos una decisión dividida en el sentido de que, a diferencia de meses pasados donde estábamos seguros que iba a bajar la tasa, en este mes estamos casi seguros que va a bajar la tasa, pero además estamos a la espera de si realmente Chile va a ser la última baja de tasa de interés que pueda tener Chile. O sea, eso significaría mantener en un 3% la tasa en un largo plazo. Fíjense aquí el pool de Reuters, 3% la baja de tasa, o sea, baja una vez más, pero aquí debiese estancarse durante los próximos 12 meses. ¿Y por qué yo les decía que, si bien el escenario internacional parece un poco más catastrófico, fíjense en el ámbito nacional? Exportaciones de cobre, si bien subieron en el último dato del mes de octubre, lo que generó que el peso chileno se apreciara, las salidas de cobre en general caen a menos 2% el último mes. Pero el problema lo tenemos acá, y esto es lo que se está fijando el Banco Central hoy día, y es lo que le había dicho el Grupo de Política Monetaria. Ojo, cuidado con la inflación se está disparando, tenemos una inflación acumulada en Chile de un 4,9%. Acá ustedes pueden ver 4,9% Chile acumulado de inflación. Y el IMASEC con un crecimiento lo suficientemente bajo, por ejemplo, mayo 2,6%, junio 1,1%, julio 0,9% y agosto 0,3%. O sea, cada vez vamos cayendo más en crecimiento. Tenemos un crecimiento totalmente estancado. Por lo tanto, si uno empieza a proyectar cifras para el tercer trimestre, probablemente estemos en torno al 1,8%. Esta desaceleración se empieza a notar fuertemente en el último tiempo para Chile. Por lo tanto, la decisión está acá. ¿Baja o no baja la tasa de interés el Banco Central? Y el efecto es que probablemente sí, como lo dice el pool, 3% sea la baja. Yo creo personalmente de que el Banco Central va a bajar la tasa a 0,25, pero además adiciono de que sería la última baja de tasa por parte del Banco Central en los próximos 12 días. Por lo tanto, en los próximos 12 meses. Por lo tanto, lo que empezamos a ver es un escenario en el cual tenemos un bajo crecimiento y ya el Banco Central con el 2% que ha caído en un año aproximadamente, tenemos que ver básicamente si realmente mantiene las tasas en 3% porque ya no tiene espacio para poder hacerlo. O sea, si el Banco Central decide
mantener la tasa hoy día, y eso significa que la pueda bajar el próximo mes o en marzo incluso, creo que no va a tener el mismo efecto que tuviese en un escenario en que si la bajase hoy. Hoy día es el escenario para ayudar a la economía a crecer. Olvidémonos de la inflación por un momento, dejemos de lado la inflación, pensemos en que la estructura inflacionaria va a caer de cara al próximo año a 3,5 y de cara al 2016 a un 3%, pero esa inflación va a caer porque la demanda interna es muy baja. En el caso contrario, si no nos concentramos en la inflación, concentrémonos en el IMASEC, en el crecimiento. El crecimiento es paupérrimo, tenemos un crecimiento bajo y no va a haber, no hay un cambio de confianza, un cambio de expectativas de corto plazo que puede hacer de que, de que básicamente podamos retornar a ritmos mucho más altos sin un efecto, sin una baja tasa adicional por parte del central. Por lo tanto, estas son las variables que estamos atentos hoy día. ¿Baja la tasa o no? Y yo creo que específicamente el central debiese bajar la tasa el día de hoy, pero mantenerla en un 3% en lo que va de los próximos 12 meses. Otras variables, por ejemplo, el GDP, en lo que tiene que ver con el PIB en Chile, el segundo trimestre, un 1,9%, eso es lo que declara por lo menos la presentación, 1,9% el segundo trimestre, y eso en proyección podríamos caer. Fíjense ustedes, 2,6, 1,9 y probablemente el tercer trimestre sea un 1,8. Acá está el principal problema, en este rango. Y aquí es donde nosotros decimos que no estamos creciendo lo suficiente. Más allá que tengamos un efecto inflacionario más alto, es acá donde no estamos creciendo. Estamos creciendo a los ritmos más bajos que habíamos crecido en los trimestres. Fíjense aquí, si comparamos los trimestres históricos de Chile, 1,9% es el más bajo desde por lo menos del cuarto trimestre del 2009. Incluso habíamos llegado a un trimestre en negativo, pero estamos a puertas de eso. Menor que el 2009, por ejemplo, no nos encontrábamos en ese rango en el 2002. O sea, estamos en una situación que, si bien es desalentadora, porque estamos a los mismos niveles que después de la crisis subprime y estamos exactamente en los mismos niveles si nos vamos 12 años atrás a lo que sucedió con Argentina, a lo que sucedió en el 2002, un escenario totalmente de desaceleración, o en el 98 con la crisis asiática, 99 crecimientos negativos. En ese escenario estamos. Acá se logra ver la curva de caída muy fuerte que traemos desde el 2011, desde crecimientos por sobre un 9% hasta el día de hoy un 1,9%. Claramente que hay una desaceleración, pero es distinto crecer estable acá entre el 2011 y el 2013 a desacelerarse completamente en este periodo. Hay que buscar estabilidad en el crecimiento y ese crecimiento estable no se ha dado en el mercado. Por lo tanto, en base a lo que empezamos a ver con las decisiones del central, si bien nosotros decimos que podría bajar la tasa, la pregunta es qué podría pasar con el precio del dólar peso chileno a nivel internacional. Y para contestar esa pregunta tenemos que ver dos instrumentos. El primer instrumento va a ser el dólar index para analizar de qué manera se comporta el dólar a nivel internacional. Vamos a poner los últimos 10 días. Y vamos a poner el dólar peso también en este rango. Y vamos a poner también los últimos 10 días y vamos a poner el gráfico en hora. Entonces así tenemos una visión de los mismos, por ejemplo, time frame o el mismo tiempo entre los dos instrumentos. Y vamos a partir con el dólar index. Y el dólar index está generando caídas durante parte del día de hoy. Durante la mitad del día, caída completamente, hasta más o menos las 3 de la tarde, en donde, si bien cayó un 0,81, empezó a retroceder, a rebotar nuevamente y ya lleva acumulado un 0,3%. Pero no nos olvidemos que ha venido con una caída, por lo menos el día de ayer, depreciándose el dólar desde sus niveles más bajos, desde aproximadamente $85 hasta $84. Sus caídas más bajas porque los datos económicos no acompañaron a Estados Unidos el día de ayer. En cambio, hoy día acompañaron un poco, mejoraron la expectativa de las primeras horas de la mañana, pero durante el día volvió a caer. Entonces, lo que empezamos a proyectar es si realmente el dólar index va a tender a subir. Y fíjense ustedes que está llegando a unos niveles de piso, en este sentido, a unos niveles de piso, y eso podría darle un efecto rebote al precio. O sea, estamos hablando de aquí, tiene el techo y podría tener un piso en estos sectores. Entonces, estamos viendo un escenario, voy a sacar esta conteo,
Estamos hablando de un escenario en el cual podría haber perfectamente un rebote en el precio del dólar index hasta 85-80 probablemente en los próximos días. Hoy día tuvimos un dato de inflación en Europa lo suficientemente negativo como para decir, ¿sabéis qué? Europa está en un escenario tan crítico que puede seguir cayendo. Vámonos al dólar peso y aquí vamos a mezclar tanto la definición del dólar index que ha pasado en el corto plazo como el dólar peso chileno ha influido por lo menos en los últimos rangos. Vamos a tomar los últimos 6 meses. La tendencia del dólar peso ha venido desacelerando. Y si nos vamos a centrar hoy día con el título del seminario, que es qué va a pasar con la baja de tasa o con la posible última baja de tasa, vamos a poner el dólar peso chileno desde el momento en que el Banco Central empezó a bajar tasas de interés, que fue en octubre. Acá en 492, más o menos 495 aproximadamente estaba el precio en ese tiempo. Si tomamos octubre del 2017, del 17, o sea, un año completo hasta el día de hoy, nos encontramos con una subida del tipo de cambio de un 19,71%, o sea, los niveles de depreciación más altos que hay en el dólar peso chileno en el último tiempo. Venía estable en los últimos 4 años, este año se disparó completamente. Y esto ha obedecido, fíjese usted, 19 con aproximadamente un 2% de baja en las tasas de interés. Podríamos asumir, si hiciéramos algo simple, de que aproximadamente si nosotros hemos bajado un 2% las tasas en el transcurso, eso ha afectado alrededor de un 20% al tipo de cambio. O sea, estamos hablando de alrededor de 100 pesos aproximadamente, un 20% de depreciación del tipo de cambio. Si tomamos ese escenario, nos encontramos en los niveles más altos, los más altos que ha tenido el tipo de cambio nacional. Y aquí empezamos a monitorear. Si se acaba la subida la baja de tasa de interés, el escenario para el dólar peso chileno tendría que ser bajista completamente, o sea, tendría que ajustar todo lo que ha subido el precio en el último tiempo. Incluso llegamos a estar, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en 602, alrededor de un 23% arriba en el dólar respecto al peso chileno. Pero debiésemos empezar a ver una caída si es que el central dice nuestra última baja de tasa empieza a caer. ¿Hasta dónde podría caer? Y nos vamos a proyectar, si la decisión del central es bajar la tasa, pero deja ver de que va a ser la última baja de tasa por parte del central, vamos a tener probablemente una caída hasta 576 en las próximas semanas. Pero la primera caída del precio va a estar en torno a los 582. Este va a ser el primer piso que va a tener el precio del dólar peso si es que el central dice bajo la tasa, pero esta va a ser la última vez que la baje. Vamos a tener un escenario en el cual el dólar peso chileno logre caer hasta 81, 581. Pero las proyecciones apuntan a 576 e incluso creo que hay una gran probabilidad de que el dólar peso chileno alcance los niveles de 568 pesos por dólar, el nivel de los niveles más bajos que ha visto en el último tiempo. ¿Por qué este nivel? Porque cuadra perfectamente con todo lo que haya apreciado el peso chileno en el último tiempo. Fíjense, si tomamos, por ejemplo, octubre del año pasado hasta ahora, vamos a ver desde los PIC un nivel de retroceso de no más de un 38% aproximadamente o 30% para el tipo de cambio nacional acá. Pero si tomamos solamente este último impulso que se vivió desde el tercer trimestre del 2014, o sea, estamos hablando de aproximadamente junio, principios de julio, que empezó a subir muy fuerte, empezamos a ver tal desaceleración que cuadra con los rangos de 61.8 de retroceso de Fibonacci. Por lo tanto, en estos rangos que nos encontramos ahora, podría ser que el precio descanse. 582, 576 y los rangos de caída. Nosotros veníamos diciendo que la tendencia del dólar peso era totalmente alcista y eso traía consigo lo que significaba la desaceleración por parte de la tasa de interés, las bajas que teníamos de tasa de interés. Por lo tanto, en ese sentido, hoy nos encontramos con una media por arriba y un parabólico por arriba, lo que nos da escenario para que el dólar peso chileno se encuentre en tendencia bajista. Es muy difícil que logre superar los niveles de 600 pesos en lo que va de los próximos meses. Por eso nosotros hemos proyectado de que es muy probable la posibilidad de que el Banco Central baje la tasa, pero sea la última vez que la baje. Y eso va a tener una repercusión
a la baja del tipo de cambio nacional. Por lo tanto, muy atentos que probablemente podamos llegar hasta niveles de 582, 576 o 568 en caída. Pero ¿qué pasaría si el Banco Central decide lo contrario, decide estancar las tasas de interés en los niveles actuales? Eso pasaría que los 584 pasarían a ser un piso muy fuerte y el techo va a estar en torno a los niveles de 594 aproximadamente. Si el Banco Central decide no bajar la tasa de interés y dejar la puerta abierta para más bajas de tasa, vamos a tener una subida rápidamente hasta rangos nuevamente de 598 o 600 pesos. Hasta este nivel podríamos ver si es que el central no baja la tasa de interés y además deja abierto la posibilidad de bajar más veces la tasa. Eso es lo que podría pasar arriba. Ahora, otro tercer escenario podría ser la posibilidad de que baje la tasa de interés. Ya nos pusimos, vamos a hacer un recuento. El primer escenario es que baje la tasa y diga que es la última y eso nos trae a un nivel bajista. Vamos a quitar esto y vamos a limpiar el precio. Por ejemplo, primer escenario en el cual baje la tasa pero diga que es la última. Dijimos que había una probabilidad, aunque menor, pero también hay una probabilidad de que el precio del dólar peso chileno alcance los rangos de 568. Esto va a ser el primer escenario. Segundo escenario, de que el Banco Central no baje la tasa de interés, por lo tanto, eso traería consigo de que no baja la tasa, fortalece el dólar, fortalece el peso chileno, eso hace que se debilite completamente el cruce y podríamos ver con un escenario en el cual no baje la tasa de interés, probablemente una baja también de mercado. Pero esa baja debiese ser estacional, probablemente tenga una estacionalidad muy baja 582 y aquí el mercado podría reaccionar en las dos direcciones, en una a la baja y después a la alza, pero esa alza va a estar limitada por los 97, 98 aproximadamente. ¿Por qué pasaría eso? Porque ahí el mercado reaccionaría frente a una situación en la cual el mercado hoy día está mixto y en ese sentido, si mantuviera la tasa y dijese que probablemente baje la tasa en unos meses más o en el próximo año, va a traer un escenario de incertidumbre, o caídas o subidas, pero va a tener tanta volatilidad que va a hacer que el precio estacional, que no sea estacional, sino que tenga una alta volatilidad. Y la tercera variable es que baje la tasa, pero diga que hay más bajas adicionales. Si eso sucede, ahí el camino sería al alza probablemente hasta niveles de 603 pesos, porque pondría un piso, porque el central no baja la tasa ahora, pero además podría bajarla en meses que siguen, y eso hace que se deprecia el peso chileno y empieza a subir el dólar. Por lo tanto, esos son los tres escenarios. El peor escenario que podría pasar es que no baje la tasa y no dé la fuerza suficiente como para decir que no va a bajar en el tiempo o hasta aquí nomás se estancó o que van a haber dos bajas adicionales. Si es ambiguo el mensaje, vamos a tener un escenario de alta volatilidad, pero un poco más acotado a los techos. 96, 82 probablemente se mueva en ese rango. Sí sabemos que en el escenario en que baje la tasa de interés y probablemente diga que es la última, va a caer. Este efecto estacionario al alza es el que nosotros hemos nombrado en la mayoría de los seminarios, en el hecho de que el bajar la tasa, pero decir que es la última, trae un shock de mercado, de flujos de capital por depreciar la moneda al tipo de cambio al alza, pero estacionalmente. Después vuelve este escenario más bajista, pensando en el cual el Banco Central podría bajar tasas más adelante, incentivar, pero aún así le quita piso porque nos dejaría con un crecimiento paupérrimo. Como nosotros vimos de las declaraciones por parte de Rodrigo Vergara, en relación a que era tan político el discurso que decía que incluso se enfocó más que en la inflación en el crecimiento económico del país, eso significa que hay una gran y alta probabilidad de que el Consejo del Banco Central decida bajar la tasa a 0,25, pero decir que es la última baja de tasa. Ahí vamos a estar atentos a eso. Eso es lo que podría pasar en principio con la decisión de tasa. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié a la inversión en mercado. Por ejemplo, una inversión inteligente sería si, dependiendo de los escenarios que haya mañana, si son definitivamente baja la tasa y deja abierta la posibilidad para unas más, comprarse en dólar peso. Si es que el escenario dice que baja la tasa, pero sería la última, probablemente abra más arriba y termine cayendo al final.
y en el peor escenario de todo es que no baje la tasa y que también tenga incertidumbre de si la puede bajar más adelante o no por los efectos o una declaración mixta, lo que va a hacer que el tipo de cambio se mueva en las dos direcciones. Y ahí uno podría aprovechar tanto las alzas como las bajas del tipo de cambio. Eso es más o menos lo que pasa con el ámbito internacional. Por eso nosotros decíamos que era tan importante revisar desde el ámbito internacional a lo que es el ámbito nacional, porque definitivamente hemos marcado una pauta en que hoy día estamos creciendo tan bajo, con un escenario internacional lamentablemente incluso cayendo en crecimiento. Por eso es que nos va a costar mucho más crecer. Si nosotros tuviéramos un escenario internacional subiendo y probablemente una desaceleración en el ámbito nacional, créanme que sería mucho más fácil cumplir la meta del 3,6, pero hoy día veo lamentable la posibilidad de que Chile pudiese crecer más de un 3% en el próximo año. Va a ser muy difícil si es que sobre todo hoy día este año crece alrededor de un 2 o menos de un 2%. Así que vamos a ver qué va a estimar por lo menos el Banco Central. Ya a las 6 de la tarde aparece la decisión del Banco Central. No sé si tienen alguna duda, si me quieren preguntar por el chat. Dijimos que íbamos a hacer hoy día el seminario lo más práctico posible, revisando alguna economía. En Europa ya dijimos que el escenario internacional es totalmente bajista en términos de las posibilidades que tiene Europa de crecer. Aún así, la debilidad que ha teniendo el precio del dólar ha venido trayendo consigo aumento en el precio del euro dólar, ha venido subiendo en lo que va de las últimas semanas, en los últimos días, y hemos encontrado algunos niveles en el cual el precio del euro ha venido rebotando fuertemente por lo menos las últimas semanas de todas las caídas. Y eso hace que las expectativas a lo mejor sean alcistas para el euro dólar, podría incluso alcanzar niveles de 1.30. Hay una posibilidad que vaya a buscar niveles de 1.30 en lo que va de la semana, caer, volver a subir, y eso es lo que hace que sea más entretenido el mercado en relación al dólar. Pero yo me fijaría en el dólar a nivel internacional, que es lo que vemos ahora, en el dólar peso chileno, y la decisión de tasas de interés por parte de Chile se debiese abocar, más allá de que la inflación, al mix, a la inflación futura y sobre todo al crecimiento del país. Si esa decisión es acertada y va en la línea, probablemente el Banco Central baje la tasa ahora y signifique que el Banco Central significa que el Banco Central en particular, al bajar la tasa de interés, va a tener un efecto en particular en el cual sea la última vez probablemente que la baje. Bien, estimados, ahí hay algunas preguntas. Hugo dice dónde puede ver el dólar index. En general en el mercado lo puedes mirar. El dólar index es una composición de las monedas, una de las monedas más fuertes, un mix de monedas de 7 monedas. El euro es el que más pesa, el dólar yen, el franco suizo, la libra, el australiano dólar. Y básicamente ese nivel es el que tenemos que ir mirando. En términos del dólar index a nivel internacional, nosotros nos encontramos el día de hoy con un dólar index cayendo, un dólar index que ha venido debilitándose en lo que va del mes de octubre. Y hasta que no esté claras las declaraciones de, valga la redundancia, de Janet Yellen, en el sentido de si cuándo va a subir realmente las tasas de interés, no vamos a tener un efecto, podríamos seguir manteniendo este efecto lateral bajista para el precio del dólar a nivel internacional. Así que hay que estar atentos a la situación del dólar index. Ahora, de todas maneras, el dólar index viene subiendo tan fuertemente desde el mes de enero en adelante. Este año ha tenido subidas altísimas, así que debiésemos esperar alguna corrección en el corto plazo, pero esta corrección se va marcando en torno a lo que es un canal bajista, así que vamos a ver si logra rebotar de estos niveles de piso, si logramos ver un dólar index subiendo, apreciándose tal cual, empeoren los datos en Europa y por el otro lado mejoren los datos en Estados Unidos tal como fue hoy día. Andrés dice, mientras menos crece este año, ¿se podría crecer más el próximo año con efecto comparación? Sí, es probablemente en comparación, o sea, pero no estamos comparando con los niveles más malos. Y ahí sí que estaría de acuerdo con el titular del Financial Times de la nueva mediocridad. Si nos estamos comparando con un año que fue lo suficientemente malo para crecer el próximo año en comparación un poco más, no tiene sentido. Vamos a crecer y tenemos que crecer un 3,6% y eso es lo que necesitamos lograr, crecer un 3,6%. Lamentablemente, si tú miras el IPC o el IMASEC,
para los rangos de comparación peores van a ser los de junio en adelante, porque junio, julio y agosto han sido los peores meses de crecimiento. Los primeros meses veníamos creciendo por sobre el 2,6%. Ya lo vimos aquí en la presentación, sobre los 2,6%. A ver dónde está, acá, sobre 2,6, 2,1, 2,2, 3,8, 1,3. Entonces tendríamos que crecer en 2015 sobre estos niveles para tener un rango de comparación mayor. Acá sí podríamos empezar a compararnos y crecer un poco más, que junio, julio y agosto. Ahí sí queríamos ver un impacto, pero probablemente el primer semestre del próximo año sea uno de los trimestres más bajos en términos de crecimiento. Máximo, dice el neozelandés yen y el IBEX, no lo vamos a poder ver máximo. Te invito de todas maneras mañana al seminario de la mañana y vamos a tocar todas las monedas. Hoy día nos vamos a concentrar en el dólar y en lo que tiene que ver con el dólar peso chileno. Hugo dice, Yellen habla mañana. ¿Qué se espera de eso? Bueno, básicamente, recuerden ustedes que Janet Yellen tiene una definición por parte del FOMC de ser paloma, lo que significa que está abocada a lo que tiene que ver con el desempleo, no está tan abocada o interesada en lo que tiene que ver con la inflación. Y en este sentido podría incluso dar algunas luces de que, y como han dado algunos comentarios en el mercado, en el cual Janet Yellen podría seguir insistiendo en este mensaje, en un mensaje en el cual mantendrá las tasas por un tiempo considerable, o sea, eso podría hacer que marzo, junio del próximo año se mantengan bajas, y la definición sobre el QE3. Ya en el escenario anterior dijo que el QE3 se eliminaba, por lo tanto vamos a estar atentos a esto, y esto el mercado ya lo tiene absorbido. Lo que no ha absorbido aún es el hecho de las tasas de interés, cuándo realmente las va a subir. Gabriel dice, si decide no bajar la tasa, debería bajar más rápido el dólar peso chileno. Debiese haber un efecto contrario, pero efectivamente, si no baja las tasas del Banco Central de Chile, debiese caer. El problema es que esas caídas podrían estar limitadas. Podrían estar limitadas a 82 o podría estar limitada incluso a los niveles más bajos. Yo me concentraría en dos cosas en la decisión de hoy. Si baja o no baja la tasa de interés y si realmente la última baja de tasa de interés. Esos son los escenarios que vamos a buscar. Así que mucho ojo, pero si el central dice no bajo la tasa de interés, va a generar tal incertidumbre que va a generar caídas y subidas muy rápido. Bueno, va a decir que te quedan 2 bajas de tasa más en el año, por lo tanto la caída va a ser estacional, después probablemente se estanque el tipo de cambio en los niveles de 90 y no logre caer. Así que hay que estar atento con todo esto. Si China está creciendo menos, por lo que habría menos demanda de cobre y precio bajo, absolutamente. La demanda ha caído 6% de cobre a nivel mundial y la oferta solamente ha caído un 3%, o sea, la producción. Estamos con un nivel de sobreoferta y con una demanda cayendo más rápido de lo que pensamos. Bueno, estimados, los dejo, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde. Mañana los vuelvo a invitar a aquellos que tienen preguntas con el neozelandés, con el dólar, el yen. Los invito mañana al seminario de la mañana, a las 9:30 de la mañana, abierto completamente, así que ahí podrían entrar. Un abrazo a todos, que tengan un muy buen día y nos encontramos en otro seminario.